igual lo vamos a tocar dentro del tema, ¿sí? Entonces, miren, ve, este tema de comprensión de textos es un tema muy importante en realidad, porque es como la base, en realidad todos los temas son importantes, pero comprensión de textos va un poquito más allá en el sentido de que si yo no comprendo lo que leo, no voy a poder entender nada más, ¿verdad? Entonces es como un tema nuclear dentro de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Es muy importante este tema y es importante que ustedes dominen esta comprensión de textos para que tengan mayor posibilidad de éxito en el desarrollo de su prueba. Ya es un tema no tan difícil, porque la teoría es súper sencilla, pero en la práctica yo tengo que ser muy disciplinado. Ahí es donde tengo que ser bastante detallista, metódico, y tengo que echarle ganas para que me pueda servir este tema. ¿Ya? Entonces, miren, para darle un panorama general a la comprensión de textos, vamos partiendo por lo más general. Y lo más general es que pocas personas comprenden textos. Eso es la realidad del Perú. Ya, ustedes saben que nuestro país está casi en los últimos lugares dentro de lo que es comprensión de textos. Ya no comprendemos mucho lo que leemos. Es más, somos un país que lee poquísimo. Leemos poco. De 10 jóvenes, posiblemente 9 no lean. Y el uno que queda lo haga medias, ¿no? Entonces, más o menos eso es nuestra realidad. En el salón somos 50. Somos 50. ¿Quiénes pueden decirme de los 51? ¿Quiénes pueden decirme, profesor, yo soy un lector habitual, a mí me gusta la lectura? ¿Quiénes? A ver, díganlo si es que son habituales. No hay problema. ¿Alguien del salón que sí le encante la lectura? Díganlo nomás, no tengan vergüenza. No escriban al chat porque no puedo leer. Digan, profesor, sí, yo leo de vez en cuando, me gusta. ¿Unito por ahí? Profe, de vez en cuando, pero Ya, de vez en cuando. no habitual. ¿No? Ya, muy bien, de vez en cuando. ¿Y qué? Era habitual, porque leía las obras del colegio, pero ahora ya no tanto, porque no me Ya, gusta obras, profe. ya, muy Hay bien. como una colección, profe, que compro de libros chiquitos que vienen Ya, esos, como Heidi, esos mini libros. hombrecitos, mujercitas y profesores libros. Ya, excelente, Y a veces excelente. les leo, pero no. Ya. Ahora, de todo lo que leen, chicos, ¿cuándo llegan a terminar lo que leen? ¿O lo dejan en la mitad o lo leen corta? ¿Cómo les va con la lectura? Llegamos a terminar los libros que me agarro para leer. No, mi amiga me dice, profesor, yo era lectora habitual el año pasado porque me obligaban a leer los libros en la escuela, en el colegio. Entonces no eras lectora habitual, el lector habitual lee porque le gusta. Ya, esa es la diferencia. Miren, somos 50, a lo mucho he escuchado 4, 5, el 10% de ellos me han dicho algunos que sí. El otro me ha dicho, de vez en cuando, profe. ¿Cuánto será ese de vez en cuando? Siquiera una vez al mes, una vez cada 2 meses. ¿Ya? Un lector habitual, para que tengan idea, es una persona que lee siquiera 10 minutos al día. Eso es un lector habitual. ¿Ya? Entonces no leemos 10 minutos al día, entonces no somos lectores habituales. ¿Sí? Miren, de 55, 10%, y eso exagerando. Ya, eso es nuestra realidad en el Perú, pues. Y somos un país pobre. Yo leo todos los días, profe. Sí, pero la guía de CPU porque es obligatorio, pero hay que ver la lectura voluntaria, ¿verdad? A eso es lo que estoy enfocándome. Eso es lo que lectura de memes, profe. Y ya la lectura de memes. Ya vamos a llegar a ese aspecto. Entonces vamos a llegar a ese parte, profe.
Ya, miren, ve. Todas las tardes se lee los memes, profe. Miren, ve, chicos, el detalle es ¿ya? Nosotros, y eso es nuestra realidad, el Perú es un país que lee poquísimo, tiene una cultura de lectura muy precaria, los jóvenes no tienen esa moda por leer, no se lee, pues, ¿no? Ustedes han visto cómo ponen en el Facebook, según lo que me conoces, según cómo me conoces, mi personalidad, ¿cuántas cervezas crees que me tomaría? Así preguntan, ¿eh? Según mi personalidad que me conoces, ¿con cuántas personas ya me he besado? Ponen en el Facebook. ¿Y por qué no ponen? Yo digo, ¿por qué los jóvenes no ponen algo como, según como me conoces, ¿cuántos libros crees que he leído? ¿Por qué no veo cosas así en las redes sociales? Que sería muy bonito, ¿verdad? Siempre resaltamos lo negativo, ¿no? No vale, ¿ya? Entonces deberíamos de crear una moda de la lectura. A mí me gustaría que exista pues una moda sobre los libros, ¿no? Que los jóvenes empiecen a leer y que los libros sean parte de su conversación diaria, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué libro estás leyendo? Tal. Ah, mira, qué interesante. ¿Y de qué se trata? De tal cosa. Ah, entonces yo también lo voy a leer. ¿Y tú qué estás leyendo? Ah, yo estoy leyendo tal obra. Ah, mira, no lo he leído. ¿Y de qué trata? Entonces, ¿cómo se volviera amena una conversación? Y que se haría moda. Es decir, todos los muchachos que caminen con un libro, que vayan a un lugar con su libro, que estén en una plaza, en un parque leyendo. Entonces sería muy bonito. Pero yo sé que de repente es muy utópico pensar eso en estas circunstancias todavía, pero añoro alguna vez que haya pues una generación así. Entonces miren, ve, chicos, el Perú no es el único país que padece de comprensión lectora, ¿no? En realidad casi todos los países de América Latina, pero el que está dentro de los que tienen la desgracia de leer poquísimo, está el Perú, pues. El peruano habitual al año no lee ni un libro, ¿no? Y eso es muy dañino. Entonces, pero cuando yo les pregunto a los muchachos, y yo les digo, ¿por qué no les gusta leer, chicos? A ver, ¿por qué no les gusta leer? Dígame las razones. Dígame razones así. Profesor, a mí no me gusta leer porque me da sueño. Ya, eso es una razón. Dígame otras razones de por qué no leemos obras, por ejemplo. Profe, Se llega a concentrarse mejor cuando uno se lee fábulas o ya, perfecto. Chistes de Condorito. Ya, muy bien, eso es positivo, pero su negativo. La verdad es que no creo que no nos guste, sino que no ha sido un hábito que hemos ido cosechando a lo largo del tiempo. Ya, pero dígame, ya, está bien, pero díganme, ¿por qué no podemos crear el hábito? Porque ya lo vemos como algo aburrido, bro. Ajá, la lectura nos parece aburrido, ¿verdad? Y a veces no nos entretiene, o sea, no nos entretiene. Muy a veces bien. no hay tiempo, profe. A ver, profe, también. A veces no hay tiempo, Profe, de dar risa. Ay, Dios mío, ya. También, profesor, también me suele pasar que a veces no tengo con quién compartir lo que he leído y no le veo sentido, o sea, ya no sé ni qué hacer. Ajá, ese es un buen punto. Eso es un de buen repente punto. no encontramos el libro adecuado. O sea, Eso es queremos leer algo sobre enseñanzas que no. Ya, muy bien. Cuando hay libros de aventuras. Más que todo, profesor, eso es interés de cada uno, ¿ya? Sí, yo Profesor, creo que son excusas eso. Bueno, pueden ser excusas, sí, pero de todas maneras. Pero hay un porqué. A mí me ha gustado mucho el punto del compañero que dice que, profesor, yo, por ejemplo, dejo de leer porque luego leo algo y no tengo con quién compartir. Porque no encuentro como mi mancha, alguien que esté en mi onda. La compañera decía, profesor, porque no hay tiempo. Y yo me he reído, pues, porque sí tenemos tiempo. 10 minutos le sobra a todo el mundo. A todo el mundo le sobra 10 minutos. Antes de los celulares, antes que existan celulares,
las personas iban al baño y en el baño, en los baños de las casas, siempre encontrabas revistas, periódicos o libros, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, en cualquier casa había eso. Entonces tú ibas, te sentabas, leías tu periódico, leías un libro o una revista, ¿no? Y si estabas estreñido, por ejemplo, acababas toda una obra en una mañana ahí en el baño. Entonces era lindísimo, ¿ya? Pero después que ha habido los celulares, pues hemos cambiado ese hábito de... Ahora, sí hay tiempo, de hecho que sí, 10 minutos antes de dormir, podemos leer y le agarramos 10 minutos, ¿no? Entonces, por el lado del tiempo, yo creo que sí debemos. Ahora, lo que manifiesta el compañero es importante, ¿no? Y me sucedió también a mí algo parecido. Yo, entonces leía un montón cuando era muchacho y tampoco no tenía con quién compartir el gusto, la afinidad, ¿verdad? Y era más Exacto, de leer. Porque a veces tú también les empiezas a hablar y dicen, ya vas a empezar aburrido otra vez. Claro, y sí, de hecho que les entiendo, y me sucedía lo mismo, y era más complicado con las chicas, por ejemplo, ¿no? Yo creía, ¿no? Decía, oye, mira, sabes que yo tengo una ventaja sobre los otros chicos, porque yo leo, entonces voy a ser interesante para las chicas. Entonces me iba donde una chica y le empezaba a hablar de los libros y todo, y ella con su cara así, oh, ¿sí? Entonces luego decía, oh, qué nerd, qué aburrido, ¿no? Ya viene el aburrido, ya viene eso, siempre nos excluían, pues. O sea, parecía que les estabas hablando cosas que no les gustaban, ¿no? Entonces era así, ya la siguiente vez ya no te hacían caso, pero eso no ha dejado de que yo deje la lectura. ¿Saben por qué? Porque en la vida profesional, muchachos, en la vida profesional, y créanme, háganme caso en esto, va a ser una persona interesante, una persona que lea. Cuando ustedes son profesionales y son leídos, son letrados, son cultos, van a ser interesantes para otras personas. Y ahí van a encontrar su mancha, ahí van a encontrar su afín. Ahí van a encontrar, en la universidad ustedes van a encontrar personas que leen, porque ya se va convirtiendo como una élite, ¿verdad? De lo que nosotros estamos en el montón, por ejemplo, primaria, secundaria, en la universidad ya nos agrupan por nuestras características de nuestra carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos afinidades. Yo voy a arquitectura, por ejemplo, y me encuentro con un montón de compañeros que quieren ser arquitectos y compartimos la misma pasión y de repente por ahí hablamos ya de libros, hablamos de técnicas, entonces ahí se crea mi mancha. No se desesperen por ahora, ¿sí? Ahora, lo otro que decía el compañero también era que por ejemplo, decía, profesor, yo no leo porque no encuentro algo interesante para leer, pero ¿cómo voy a saber si un libro es interesante o no si no lo he leído? Esa es la idea. Es como que yo veo una persona y de frente le digo, oye, esa persona me cae antipática. ¿Por qué? Porque no me gustan las zapatillas que usa. Pero no tiene sentido. No, entonces, pero luego le conozco y de pronto termina siendo mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿verdad? Porque he tenido una falsa impresión. Entonces, no hay que juzgar a los libros sin antes haberlos leído. Siempre hay algo interesante en todo libro. Lo que sí te vuelve, y eso sí le doy la razón, el otro día una chica me dijo, profesor, yo sí soy una lectora habitual y he leído muchos libros, tantos, que ahora me cuesta leer algo nuevo, porque todos los libros que agarro parece que ya repiten las mismas historias de los libros que he leído. Ya, entonces se puede llegar a un punto en el hecho de decir, poesía, leer un libro, una obra, es aburrido, y por si tú lo lees y te gusta, pero no tienes con quién compartirlo, te desanimas, y entonces leer un libro no es una opción. Luego se desanima y hay ciertas personas que nunca leen. Ya, entonces, A veces también
hay términos en los libros que muchos desconocen, por eso ya les desanimo, porque no entienden, profe, lo que está diciendo un libro. Ya, pero ahí vamos también al hecho de que, ya para terminar la idea nomás anterior, ¿no? Entonces esta chica me decía, profesor, yo ya no leo mucho porque he leído bastante y me parecen que todas las obras se vuelven repetitivas, ¿sí? Pero eso también es una ventaja porque te vuelve más selectivo. Es decir, empiezas a buscar libros interesantes y es como buscar un tesoro, ¿verdad? Y por ahí encuentras una obra que nunca la has leído de un autor desconocido y te parece un título fantástico, ¿ya? Entonces también tiene su ventaja. Ahora, lo que dice el compañero, en los libros, profesor, se encuentran palabras que no comprendo, no se entiende y por eso también parece aburrido. Pero para eso están los diccionarios. Y ustedes cuando lean siempre tienen que leer acompañados de su diccionario para poder entender esa terminología que me va a servir para sinónimos, me va a servir para antónimos y sobre todo me va a servir para mejorar mi léxico. Cuando yo utilizo un término raro, como dicen ustedes, en una conversación, yo mejoro mi léxico, porque a veces ese término extraño que ustedes se encuentran en un texto es una palabra que proyecta exactamente la intención del texto y que no puede haber otra palabra que no sea esa. Y esa es la habilidad del autor, pues. Profe, Dime, hijo. disculpe, considero que también es importante leer de todo un poco, ¿no? Porque así puedes entablar Claro. conversaciones con diferentes personas y eso. Claro que sí, yo te doy toda la razón. Lean todo lo que llega a sus manos, todo. Porque ustedes cuando vayan a la universidad, y ni siquiera sin necesidad de ir a la universidad, porque ustedes tienen que destacar desde ahora, y se encuentren en una reunión de personas donde hablen, por ejemplo, del cambio climático, debemos saber del cambio climático. Estoy en un grupo de compañeros, de amigos que se ponen a hablar, por ejemplo, de qué sé yo, arquitectura de renacimiento. Debo conocer sobre arquitectura de renacimiento. Me encuentro con compañeros que empiezan a hablar de las eliminatorias de los mundiales. Debo saber de las eliminatorias de los mundiales. Por eso es bueno leer de todo, de todo. Obviamente luego ya tienes tu gusto pues particular, ¿no? Entonces eso es la lectura, chicos. Yo por eso les digo a ustedes siempre que la mejor herramienta y el mejor avatar, la mejor arma que ustedes pueden tener es su libro, es su lectura. Eso les va a ayudar mucho. Ahora, si a esta lectura, ¿no? Nosotros le ponen, para terminar, no sé, este pedacito, me decían pues di que es aburrido, que profesor yo no leo porque me da sueño, no tiene dibujitos, o tiene términos raros. Entonces, no lees, le digo, no leo, profesor, no me gusta leer. Pero yo le digo, sí te gusta leer porque también lees memes, lees estados, sino que leemos material que no me está ayudando, ¿verdad? Entonces, la lectura es como la comida. Hay comida que te alimenta y hay comida que te entretiene, ¿no? Un snack, un chisito, un dorito, una papalay y esas cosas, no te va a alimentar. Solamente te entretiene, pero hay alimentos que sí te fortalecen, que te nutren, igualita la lectura, igualito hay lectura que es para entretenerse, para reír, pues ahí están los memes, esas cosas, ¿no? Pero en este caso yo necesito necesito nutrirme, porque estoy persiguiendo un objetivo, entonces necesito leer cosas que me van a ayudar, ¿sí? Entonces esa es la lectura. Ahora, si al proceso de comprensión de textos yo le llevo al campo estudiantil, ¿no? Al examen de admisión, muchos jóvenes no desarrollan el bloque de comprensión de textos. Muchos. Precisamente porque le ponen esos pretextos, ¿sí? Que es aburrido, que es tedioso, que no se entiende, que me va a dar sueño, voy a quedar dormido en el examen, ya no voy a resolver mi examen. Entonces, y le dejamos de lado a la comprensión de textos. Y la comprensión de textos es un bloque nutrido. En el bloque de comprensión de textos vienen 4 o 5 preguntas relacionadas al texto.
Entonces estamos hablando más o menos de unos 10 puntos mínimo que yo no puedo dejar de resolver, pues, los tengo que aprovechar, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aprender un poquito acerca de qué es la comprensión de textos, qué es un texto, qué elementos hay en un texto, cómo puedo identificar los diferentes elementos, y también vamos a ver la tipología de las preguntas, es decir, preguntas que están relacionadas al texto, ¿ya? Y vamos a empezar definiendo un poquito lo que es comprensión de textos. Dice B. La comprensión de lectura es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que entender es que la comprensión de lectura es una facultad intelectual. ¿Qué quiere decir facultad intelectual? Quiere decir que yo hago uso de la razón. Tengo que pensar para poder comprender, ¿ya? Entonces es una facultad muy importante. No solamente es el hecho de leer, ¿sí? No solamente implica el hecho de que yo voy a leer. Todos podemos leer, todos, porque hemos ido a la escuela y ahí nos han enseñado, pero pocos sabemos leer. Y saber leer involucra una facultad intelectual. Tengo que hacer uso de mi razón. Y también saber leer involucra entender, interpretar, analizar, emitir un juicio crítico. También involucra hacer proyecciones o sacar conclusiones acerca de las ideas que el autor ha plasmado en un texto. Miren, ve. Profesor, ¿quién no puede leer? Todos podemos leer, sí, pues, pero no es tan fácil para poder comprender. Yo puedo leer, había una vez una Caperucita, bla, 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 y ya le he terminado en 30 segundos. Pero ¿qué he entendido? ¿No? Entonces, lo que nosotros nos centramos es en el proceso de comprender lo que estamos leyendo. Y eso implica todas estas fases. No es sencillo y hay que ser muy disciplinado, ¿sí? No solamente voy a entender lo que está plasmado en el texto, sino también voy a proyectar, miren, es decir, ideas que no están en el texto, sino van más allá del texto para yo poder sacar una conclusión o para poder entenderle al autor qué cosa me está diciendo a través del texto. Entonces, esa es la comprensión lectora, ¿ya? Y para comprender bien lo que estoy leyendo, necesito utilizar algunas estrategias. La primera de ellas es que tengo que desarrollar un nivel de concentración. Sucede que ahora los chicos no pueden leer porque por cualquier cosita se distraen, ¿no? Profesor, a mí me resulta imposible leer en mi casa porque mi hermanita llora, mi papá ve el fútbol en alto volumen, mi mamá prende la licuadora, mi hermano está arreglando el motocar y hace bulla, ¿no? Y los gallos cantan al fondo, pasa el señor que vende la puraruca, la leche de soya, esas cosas. Entonces no puedo leer, ¿no? Y mi hermana pone Faraón Love Shade, y entonces la Panocha Remix no me deja concentrarme, profesor. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar nuestro nivel de concentración, porque lo mismo sucede en un salón cuando ustedes están dando un examen de admisión. De alguien se le cae su lápiz, el otro levanta la mano para pedir permiso para ir al baño, el que les cuida estornuda, pasa el camión, siempre van a tener interferencia, pero nosotros tenemos que estar concentrados en lo que estamos leyendo, y esa concentración ustedes tienen que practicar. Número 2, no entendemos lo que leemos porque no respetamos los signos de puntuación, y eso es otra cosa, otro aspecto que es negativo a la hora de dar el examen. Hay muchachos que leen 1, 2, 3, 4, 5 veces el texto y no pueden comprender lo que están leyendo. ¿Y por qué no pueden comprender lo que están leyendo? Porque le leen pues lineal, como si fuera un trabalengua, donde hay coma no ponen pausa, donde hay tilde no acentúan, donde hay signo de pregunta no enfatizan. Entonces, ¿cómo voy a entender cuando mi lectura es lineal? Entonces yo debo ser respetuoso de los signos de puntuación para poder
saborear en esencia lo que me está diciendo el autor, lo que está proyectando la oración, la idea. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo también, muy importante. Otra estrategia que yo puedo hacer es, puedo utilizar mis técnicas de lectura. Es decir, puedo subrayar oraciones que me parecen importantes, o resaltar, o circular, o sumillar al costado del texto, ¿no? Con mis propias palabras yo voy dándole una interpretación o un resumen de lo que estoy leyendo. Eso también me ayuda muchísimo para dominar comprensión lectora. Entonces, miren, ve chicos, tenemos mucho por hacer en este bloque, mucho, al margen de la carrera que vaya, al margen, ¿eh? Porque RM y RV son dos asignaturas que son transversales a todos, son holísticos, trabajan con toditas las asignaturas. Entonces, no importa si voy a medicina, a ingeniería, derecho, a idiomas, yo tengo que dominar comprensión de texto. Entonces, tengo que trabajar desde ahora con toditas esas estrategias. Agarren un libro y pónganse a leer detenidamente. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo trabajo la comprensión de textos. Ahora, dentro del bloque o del contexto del examen de admisión, vamos a tener también otro contenido que involucra la comprensión de texto. Dice, esta actividad involucra dos aspectos: el texto en sí, lo que acabamos de ver, y las preguntas, que es otro mundo y tiene cada una su tipología para saber de qué parte de mi texto va a salir la respuesta, que ya lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Vamos a ver los tipos de preguntas. Entonces vamos definiendo un poquito lo que es el texto y vamos a decir lo siguiente. Un texto es un tejido hecho de palabras, un conjunto de palabras, las mismas que expresan ideas, ¿no? Estas palabras aisladas me expresan una idea. Y luego dice, forman una estructura integral, es decir, el conjunto de palabras que expresan una idea van a formar una estructura integral que se va a llamar unidad informativa, es decir, van a formar una oración. Y esta oración también va a proyectar una idea, ¿no es cierto? Proyecta su idea. Y esta idea es autónoma con diferencia de otra oración. Entonces, ¿qué pasa? Con las palabras yo creo oraciones y las oraciones van creando párrafos, ¿no? Y los párrafos proyectan una idea un poco más amplia y un sentido totalizador también. Y a través de los párrafos yo voy formando un texto, ¿sí? Entonces, el texto básicamente es un conjunto de palabras o un tejido hecho de palabras, las mismas que proyectan ideas. Así le voy a definir a mi texto, ¿ya? Ahora, dentro de la estructura del texto, yo voy a encontrar los siguientes elementos. Dice, la estructura de un texto está integrada por la idea principal, este es el primer elemento que voy a encontrar, ¿sí? Las ideas secundarias, esto es otro elemento que está dentro del texto, y las informaciones puntuales de tercer orden. Ya, 3 elementos voy a encontrar en la estructura de un texto: la idea principal, las ideas secundarias y las informaciones puntuales de tercer orden. Y tengo que saber diferenciar y ubicar a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la idea principal. ¿Qué es la idea principal en un texto? Dice, es aquella que expone el contenido más importante del texto. Es la oración que contiene el mensaje que se quiere transmitir al lector. Es la oración nuclear a través del cual las demás ideas están vinculadas, ¿ya? Es la información o la oración más importante a la cual las demás ideas se sostienen. Es como la columna vertebral de mi texto. Si yo quito esta columna vertebral, las demás ideas van a quedar flotando, sin sentido, sin dirección, ¿ya? Entonces, la idea principal es la oración que tiene la información más relevante del texto, y esta idea principal es la que yo tengo que aprender a encontrar en cada texto, en cada texto. Si yo encuentro la idea principal, voy a tener un panorama
muy clarito de hacia dónde va mi texto, de qué trata mi texto y qué información hay ahí. ¿Ya? Entonces, así le vamos a conocer a la idea principal. Dice, se distingue de las otras ideas, ¿no? Cuando digo ideas es como decir, se distingue de las otras oraciones, porque si la excluimos del texto, si yo le quito del texto, las demás ideas quedarían desvinculadas, sin sentido ni dirección. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser la idea principal. ¿Cómo voy a reconocer la idea principal? Ejemplo, miren, dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Ya, yo tengo este pequeño texto, pequeñísimo nomás, y díganme ustedes dónde se encuentra la idea principal. ¿En cuál de las oraciones? En la primera oración. En la primera oración, ¿verdad? En la primera oración. Entonces yo digo, ve, la idea principal se ubica en la primera oración. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Aquí está. Esta es mi idea principal. Pero, ¿cómo sé que esta es mi idea principal? ¿Por qué no puede ser la segunda o por qué no puede ser la tercera? Dice que si yo le quito a mi idea principal, las demás ideas quedan desvinculadas. ¿Ya? Supongamos que yo le quite esta primera oración y empiece a leer y diga, este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Cuando yo digo este cetáceo y no estuviera lo primero, ¿supiera de quién estamos hablando? No, profe. No, no es cierto. Entonces quedan desvinculadas, miren. Por eso decimos que la idea principal es la oración que tiene la información más relevante, más importante. ¿Ya? Esta es la idea principal. Y todos los textos tienen su idea principal. Y esto es lo que nosotros tenemos que encontrar cuando estamos realizando el examen. ¿Ya? Esa es la idea principal. Ahora vienen las ideas secundarias. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Son las que complementan a la idea central. Le complementan a la idea central. Pues tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. Las ideas secundarias, o también le podemos llamar de repente oraciones secundarias, ¿no? Son todas aquellas oraciones que le van a añadir características a la idea principal. Ya le van a complementar, le van a detallar, amplían o le desarrollan, ¿sí? Y pueden ser varias, no hay un límite y tampoco un número específico, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, las ideas secundarias vendrían a ser este cetáceo, ¿no? Una idea secundaria, y la otra sería emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del delfín. Este cetáceo le añade una información más puntual, ¿no? Emite silbidos ondulantes, le da una característica, está ampliando, está detallando, está explicando a la idea principal, ¿ya? Entonces, eso vienen a ser las ideas secundarias. Todo lo demás que acompaña a la idea principal, ¿sí? ¿Se entiende entonces hasta ahí? Sí, profe. Ya, muy bien, excelente. Y luego tenemos el otro elemento del texto, vienen a ser las informaciones puntuales de tercer orden. ¿Qué vienen a ser las informaciones puntuales de tercer orden? Están conformadas por datos concretos como nombres, ¿ya? Comparaciones, fechas, acontecimientos menores, comentarios, etcétera, etcétera. Esas son las informaciones puntuales de tercer orden. Es decir, el autor escribe, por ejemplo, un texto, ahí tiene su idea principal, ahí tiene sus ideas secundarias, y de repente dentro de la idea secundaria, de las ideas secundarias, hay una oración que necesite aclarar, que necesite precisar con un dato exacto, con una información puntual precisa, ¿ya? Entonces, ahí va a utilizar una información puntual. No siempre está en todos los textos, solo cuando es necesario detallar o explicar algo muy puntual, ¿ya? ¿Cómo le vamos a reconocer? Ejemplo, miren, yo digo, la leche materna es el alimento más completo para el recién nacido. Le aporta agua, energía, calcio, lactosa, grasa, proteínas, y ahí el autor hubiese seguido, hubiese puesto de repente coma,
vitaminas A, D, B1, B2 y C. Hubiese podido seguir, pero ¿qué está haciendo el autor? El autor está aclarando que estas proteínas son de diferente calidad que la del resto de leches animales. Entonces está dando una información puntual, una información exacta, precisa, que me ayuda a aclarar que estas proteínas no son iguales. Pues. Entonces, esa información tiene que ir entre paréntesis, y esto es una forma de reconocer a las informaciones puntuales, que van entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está precisando mejor una información. ¿Ya? Entonces, así le vamos a reconocer a los elementos. Miren, ve, en este texto, muy bonito, ahí están los tres. Los tres elementos están. ¿Cuál sería la idea principal? La leche materna. La primera oración, profe. La primera oración hace La primera resignación. ¿No es cierto? Muy bien. Y el resto serían las ideas secundarias. Y aquí hay un aspecto aclarativo que está puntualizando que las proteínas son de diferente índole. Entonces, esto viene a ser mi información puntual de tercer orden. ¿Ya? Entonces, así le vamos a trabajar los textos de chicos. ¿Sí? Eso viene a ser los elementos del texto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se manifiesta la idea principal. ¿Qué manifestaciones tiene la idea principal? ¿Ya? Se va a manifestar de dos formas. Se va a manifestar como tema. ¿Sí? Voy a tener mi idea principal como tema. Es el asunto o problema descrito y explicado en el texto. Es aquello de lo que se habla en el texto. Entonces, ¿cómo reconozco mi idea principal como tema? Va a ser de lo que nos está hablando un texto. Por ejemplo, yo digo, el fútbol se ha inventado en 1836, por decirlo así, no sé exactamente cuándo, ¿ya? En 1836 en la ciudad de Inglaterra por el señor tal, ¿no? A partir de ahí se ha venido practicando y ha venido cambiando su forma, ¿no? De tanto de jugadores como las dimensiones de la cancha, etcétera, etcétera. En 1936, Uruguay crea el primer campeonato del mundo de fútbol, donde participan tantas selecciones y a partir de ahí este campeonato se ha ido llevando cada 4 años, ¿no? Entonces, si yo tengo este texto y yo me pregunto, hoy ¿de qué pues habla mi texto? Entonces yo voy a decir que habla de el fútbol, ¿verdad? Entonces eso sería mi idea principal como tema. Me está hablando del fútbol. Genial, excelente. ¿Ya? Esa es la idea principal como tema. Y luego tengo la idea principal como título. ¿Sí? Dice, es la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto, es decir, con qué le estoy conociendo al tema. Una frase que resume mejor, ¿ya? Lo más saltante o importante de él. Entonces tengo mi texto que habla del fútbol, ¿no? Está hablando del fútbol, quién la ha inventado, dónde se ha creado, lo de Uruguay y todo eso. Mi tema sería el fútbol. ¿Y cuál sería mi título? Profesor, ¿qué diferencia existe entre un tema y un título? Ya, a eso estoy llegando, miren, ve. Tengo el tema es el fútbol, ¿verdad? Estamos hablando del fútbol. ¿Quién lo ha inventado? ¿Dónde se ha inventado? ¿No? Que Uruguay ha sido el primer país en crear el campeonato de fútbol, que ahora se desarrolla cada 4 años, ¿no? Y que el próximo campeonato de fútbol va a ser en Qatar. Todo eso, o sea, eso trata mi texto. Mi tema es el fútbol. ¿Y cuál sería mi título? ¿Cómo le diferencio del tema? ¿Cuál sería una frase que resuma mejor lo que estoy leyendo? Profesor, disculpe, ¿tiene que ser una oración o una frase nominal? Puede ser una oración, cualquiera de los dos, pero algo sintético. Historia del fútbol. La historia del fútbol, ¿verdad? O la evolución del fútbol. La historia del fútbol quedaría mejor. Cualquiera de los dos, no hay problema. Pero es una frasecita que está resumiendo todo lo que estamos hablando. Esa es la diferencia entre tema y título. El tema es más general y el título le da como una especificación o como algo más preciso, ¿verdad? Esto viene a ser el título. Esa es la diferencia. ¿De qué hablamos? Del fútbol. ¿Cuál es el tema? El fútbol. ¿Y cuál sería el título? La historia del fútbol. Ah, mira, ve, con esa frase yo le doy más relevancia, le resalto más a lo que estoy diciendo. Ya, eso es la diferencia entre tema y título. Profesor, no he entendido muy bien. A ver, otro ejemplito. Ya, vas haciendo otro ejemplo. ¿Quién lee este textito pequeñito? Voluntario.
Ya, vamos. Dice, la filosofía ha tenido desde sus comienzos dos objetivos diferentes que se consideran estrechamente relacionados entre sí. Por una parte tendía al entendimiento teórico de la estructura mundial. Por la otra trataba de descubrir o inculcar el mejor modo de vida posible. Perfecto, excelente. Pequeño texto, todos lo hemos leído, ¿no? Simpático. Y ahí viene las preguntas, dice, ve. En el ejemplo anterior, la primera oración contiene la idea principal, lo que dice, la filosofía ha tenido desde siempre dos objetivos que se relacionan estrechamente o relacionadas estrechamente entre sí, ¿sí? Hasta ahí es mi idea principal. ¿Ya? Y eso es lo primerito que tengo que ubicar. Dice, es una expresión extensa, por lo que podemos sintetizarla. Le podemos resumir si desea, pero no va a cambiar la idea que proyecta, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi idea principal del texto que acabo de leer? La filosofía tiene dos objetivos relacionados entre sí. Ahora, ¿cuál sería el tema? La filosofía. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué habla el texto? De la filosofía. Eso sería mi tema, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el título? El título, chicos, va a salir de la idea principal. Por eso es importante ubicar la idea principal. Por eso les digo, siempre ubiquen la idea principal. Porque de toda esta oración, yo le voy a resumir en una frasecita. Y de ahí va a salir el título. ¿Cuál sería el título? Lo más resaltante que ven de acá. Objetivos de la filosofía. Objetivos de la filosofía. Excelente, excelente. El título sería Los objetivos de la filosofía. ¿Ve? La filosofía y sus objetivos también. También podría ser así, la filosofía y sus objetivos. Muy bien. Pero entonces se dan cuenta cómo se trabaja estos pedacitos súper sencillos, ¿verdad? Pero yo tengo que leer bien. Y esta idea principal es importantísima. Importante que ustedes sepan reconocer para que puedan sacar de ahí título. El tema es relativamente fácil, ¿no? ¿De qué habla? Habla pues de la filosofía. Ya, así le vamos a trabajar. Ahora, la idea principal no siempre va a estar al inicio de un texto. Va a tener diferentes ubicaciones. Ya, lo vamos a encontrar al inicio, lo vamos a encontrar en el medio y a veces lo vamos a encontrar al final también. ¿Ya? Entonces, cuando está al inicio, mi idea principal, yo voy a decir que el párrafo es analizante. ¿Sí? El párrafo analizante es aquel que tiene la idea principal en el inicio del texto nomás, así como hemos visto de la filosofía, así como hemos visto del delfín, ¿no? Que está al inicio nomás. Ese es el analizante. Cuando la idea principal está en el medio, yo voy a decir que mi párrafo es alternante. Los párrafos alternantes son aquellos que contienen la idea principal en la mitad del párrafo. Expresan de manera general una causa antes y una consecuencia. Entonces, esta idea principal enlaza dos etapas. ¿Ya? Va a enlazar dos etapas, así le voy a reconocer. Y luego voy a tener también mi idea principal en otra ubicación, es decir, al final, y yo le voy a llamar párrafo sintetizante, o también se le conoce como concluyente, ¿ya? Porque la idea principal se va a encontrar al final del párrafo, ¿sí? Entonces se va a llamar sintetizante o concluyente. ¿Y cómo voy a reconocer? Esto es facilito de reconocer mi idea principal al final del párrafo, porque va a estar a modo de conclusión. Es decir, vamos a encontrar palabras como finalmente decimos que, ¿no? En suma, ¿no? Para resumir afirmamos que, o se concluye que. Si yo tengo esas frasecitas al final de mi texto, quiere decir que es un párrafo sintetizante y quiere decir que la frase que viene, la oración que viene, va a ser mi idea principal. ¿Ya? Entonces, en 3 lugares voy a encontrar la idea principal. Entonces, ¿cómo voy a trabajar comprensión de textos? Me centro en mi texto, lo leo muy bien, subrayo la idea principal y de ahí ya puedo sacar el tema y de ahí ya puedo sacar el título. Así le voy a trabajar y este es el primer bloque que yo tengo que hacer. Luego de eso van a venir los tipos de preguntas, que es el otro tema que vamos a ver hoy día. ¿Sí?
porque esto es otro mundo. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve leer mi texto si cuando llego a los tipos de preguntas no voy a saber de dónde voy a responder? Y nuevamente vuelvo a leer. Me voy a la pregunta 2, tampoco no sé de dónde voy a resolver. Otra vez vuelvo a leer mi texto. Hasta ahí ya me gana el tiempo, hasta ahí ya me parece aburrido, me parece tedioso. Entonces es importante que ustedes sepan reconocer qué cosa me están pidiendo para ir netamente al bloque de mi texto donde va a salir la respuesta y ya no estar leyendo todo otra vez. Entonces vamos a ver algunos tipos de preguntas, ¿ya? En primer lugar tenemos las preguntas de comprensión. Dice, son las que miden nuestra aptitud para procesar informaciones contenidas en los textos, ¿ya? Requiere un grado mayor de participación activa, es decir, debo estar concentrado, debo saber lo que estoy leyendo, pues desarrollan nuestra habilidad crítica y analítica. Miren, de esta palabra crítica y analítica, eso es lo que buscamos desarrollar en ustedes, que sean críticos y que sepan analizar. Y eso nos ayuda muchísimo la lectura, por eso es que yo les sugiero siempre que lean, siempre, porque estas dos cualidades tiene que tener un estudiante, y estas dos cualidades ya no se te van nunca una vez que le desarrollas, y en tu vida profesional te ayuda muchísimo, pues, muchísimo. ¿Por qué creen que un congresista, cuando va al Congreso, paga 17 asesores para que le hagan su chamba? ¿Por qué creen? Porque no sabe, profe. Porque no tiene capacidad analítica, no sabe analizar las cosas. Porque tiene plata también, bro. No puede emitir un criterio válido. No es capaz de poder hacerlo. No tiene esa facultad. ¿Y por qué no tiene esa facultad? ¿Por qué no tiene esa capacidad? Porque no sabe analizar. Porque ha entrado ahí con su dinero, ¿no? Ha entrado de repente al Congreso haciendo otras cosas y no tiene pues esta capacidad, ¿no? Ya yo puedo creer que, por ejemplo, puede contratar uno, dos o asesores, uno que le ayude a redactar, por ejemplo, lo que va a decir, ¿no? Un especialista, y de ahí, por ejemplo, otro, ¿no? Pero 17, 20 que se ha visto en la noticia, ¿no? Que contratan. Entonces ellos no hacen nada, ni siquiera le pueden dar un discurso. Han visto que ahora... Por último no saben ni hablar. Sí, de hecho que sí. Han visto que ahora muchachos, todo político se va con su papelito. Bueno, no todo, algunos se salvan, pero la mayoría que se va con su papelito. No saben hablar. Pero antes los políticos todo era exposición oral, nadie usaba papel. Y si tú usabas un papel, pucha, te decían pues que no eras preparado, tenías vergüenza. Justamente, profe, ahí se puede ver en la situación en la que está el Perú. Ahí se puede ver en la situación en la que está el Perú, ¿no? Y a pesar que les dan papel escrito, leen una desgracia, tartamudeando, pronunciando malas palabras, ¿no? A pesar que les dan masticadito. No respetan los siglos también, profe. No respetan los siglos. No respetan, pues, ¿no? Entonces, esta habilidad crítica y analítica es lo que tienen que desarrollar ustedes, chicos. Y eso vamos a tener. Cuanto más leemos, va a ser mejor todavía. Ya, entonces, dentro de las preguntas de comprensión, tenemos las preguntas relacionadas con el título. ¿Ya? Son aquellas que te piden, pues, determinar el nombre de la lectura, así como le hemos dado su nombrecito, la historia del fútbol, ¿sí? Entonces son sencillos. Y estas relacionadas al título van a salir siempre de la idea principal. Por eso es importante subrayar la idea principal para poder encontrar el título. Entonces, ¿cómo le voy a reconocer? Facilito. Vienen, ¿cuál es el título del texto? Un título adecuado para el texto es. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? El siguiente texto podría titularse. Entonces, si me piden eso, pues me están pidiendo títulos, obviamente, ¿sí? Entonces, súper sencillo de reconocer. Entonces, si me piden eso, ya no leo todo mi texto, ya solamente me voy a la idea principal y de ahí le acomodo nomás en una frasecita y ya me sale la respuesta, ¿sí? Otro tipo de preguntas relacionadas al tema son las que piden determinar el asunto o materia de lo que trata el texto. O sea, ¿de qué habla mi texto?
¿no? Entonces lo podemos reconocer como el texto trata sobre cuál es el tema central, qué asunto trata el texto. Si viene así es porque me está pidiendo tema. Preguntas de tipo deductivas, ¿ya? Es decir, yo tengo que sacar una deducción, tengo que hacer una conclusión, ¿no? Y para eso tengo que hacer un análisis. Y para emitir una conclusión, tengo que utilizar el criterio, ¿no? El pensamiento crítico, ¿verdad? Dice, es la conclusión que se obtiene al vincular dos ideas contenidas o sintetizando las oraciones de la lectura. Y aquí viene algo importante. La respuesta que nosotros vamos a elegir no es transcrita, es decir, la respuesta que está en las alternativas no sale del texto, no está en el texto. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una conclusión, y para sacar una conclusión yo tengo que hacer una proyección sobre lo que estoy leyendo. Por eso en la definición decía pues que leer un texto no solamente significa analizar, interpretar, entender, sino también hacer proyecciones para sacar conclusiones acerca de lo que me dice el autor. Entonces, no tiene que estar en el texto, sino yo tengo que tener esa capacidad de inferir lo que estoy leyendo, ¿ya? ¿Cómo ubico ideas de tipo deductivas? Va a venir así. Del texto anterior se deduce que, deduce deductiva. Del texto anterior podemos concluir que, concluir de conclusión, ¿no? Una idea que se infiere, que también es sinónimo de conclusión, del texto es. Entonces, si me pide eso, yo voy a tratar de sacar una conclusión de lo que estoy leyendo, ¿ya? Súper sencillo. Luego están las preguntas de compatibilidad. Son alternativas que, sin estar en la lectura, tienen armonía con ella. Se puede agregar a las ideas ya expresadas, por lo que puede armonizar con una o más oraciones. Las preguntas de compatibilidad son fáciles de trabajar porque dentro de mis alternativas yo voy a tener 4 oraciones que o no tienen nada que ver con el texto o de repente rechazan lo que dice el texto. Y va a haber una oración que va a estar de acuerdo a lo que dice el texto, que armoniza, que está vinculado, que refuerza la idea que dice el texto. Entonces, eso voy a marcar, ¿ya? ¿Cómo reconozco preguntas de compatibilidad? Dice, ¿es compatible con el texto? ¿Está de acuerdo con el texto? ¿Se afirma en el texto que la idea o una idea o qué idea es correcta? Entonces, si me preguntan así, señala lo correcto con respecto al texto. Si me preguntan así, es porque me están pidiendo compatibilidad, ¿ya? Entonces, facilito de trabajar también, ¿sí? Lo bueno de la compatibilidad es que 4 descartas, pues al toque te vas a quedar con 1, ¿no? No es como que, oh, yo voy a dudar entre 2, 3, ¿no? Al ojo les descartas los 4 y te quedas con 1. Y lo contrario es la incompatibilidad. En la incompatibilidad, 4 van a estar de acuerdo a lo que dice mi texto y 1 va a rechazar, va a refutar, va a presentar total o parcial discrepancia con lo señalado por el autor del texto. Entonces no va a estar de acuerdo, ¿ya? Entonces ahí vuelta voy a tener 4 que sí están de acuerdo y va a haber una alternativa que rechaza a las demás, ¿ya? Entonces, ¿cómo le voy a reconocer? Va a decir de la siguiente manera. La información compatible con el texto es, no está de acuerdo con el texto. Una afirmación contraria al texto sería o es, ¿no? No se afirma en el texto que, si encuentro este tipo de preguntas es porque me están pidiendo incompatibilidad. Y luego voy a tener otro tipo de preguntas que son según el autor. Son preguntas que indican la necesidad de conocer la intención o el mensaje oculto del autor. Es menester por ello prestar atención a la lectura para cual nos ayudará nuestro criterio analítico. Aquí está otra vez, miren, ve. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo preguntas según el autor? Yo leo mi texto y me proyecto, voy más allá del texto y me pongo en la posición del autor. Y digo, ¿qué me está queriendo decir el autor con todas estas palabras? ¿Cuál es el mensaje oculto que yo tengo que descubrir? ¿Ya?
¿Cómo vamos a reconocer las preguntas? Va a venir. El autor nos sugiere que... ya. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de? Según el autor del texto, sostiene que... Si me preguntan así... O viene también... Un consejo del autor sería... Si viene así es porque pregunta según el autor. ¿Ya? Entonces, proyecto las ideas de lo que está en el texto y de ahí voy a empezar a ver qué es lo que me está diciendo el autor, qué trata de decirme, cuál es el mensaje que está implícito en el texto. ¿Ya? Profesor, disculpe. Dime. De extrapolación no hay, de verdad. Sí, ya llegamos. Está más allícito. ¿Ya? Ahorita van a llegar. El siguiente tipo de preguntas son las preguntas de interpretación. Tipo de preguntas de interpretación. Son preguntas que exigen mayor análisis. Mira, exigen mayor análisis, ya que utilizan distintas palabras para expresar la idea contenida en la lectura o para descubrir la consecuencia de la misma. ¿Se acuerdan que en la clase 1, en semántica, habíamos hablado del significado denotativo y del significado connotativo? Y yo les había dicho, muchachos, esto es importante porque nos ayuda en otros bloques. Aquí nos ayuda este tipo de preguntas. ¿Cómo reconozco preguntas de interpretación? En mi texto, el autor utiliza otras palabras para decir una idea diferente. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber interpretar qué cosa quiere decirme el autor cuando ha utilizado otro término, ¿no? Por ejemplo, caminaba la doncella esparciendo hermosura en la primavera de su vida. Y viene la pregunta, según el texto, ¿qué significa la palabra primavera? Entonces analizo y digo, si está hablando la doncella en la primavera de su vida, entonces tiene que ser juventud. Entonces el autor, en vez de utilizar la palabra juventud, a utilizar la palabra primavera, y eso es lo que yo tengo que saber interpretar, porque ha estado trabajando en un contexto connotativo, y así le vamos a diferenciar. Más tranca, profe. En realidad no es tan tranca, solamente tenemos que centrarnos en el contexto, ¿no? Si me dice primavera de su vida, ya pues hago una analogía, ¿no? Digo, a ver, vamos haciendo una analogía y vamos a comparar la vida de los hombres con las estaciones del año. ¿Cuándo sería verano? Bueno, en verano nosotros jugamos, corremos, saltamos, es como una niñez, ¿verdad? ¿Cuándo sería invierno? En el invierno hay muchos problemas, todo es oscuro, tormentas, esa sería la adultez, ¿no? ¿Cuál sería el otoño? En el otoño caen las hojas, ya, entonces cuando yo soy viejito, entonces también cae mi pelo, ¿no? Cae mi muela, cae mi chucho, cae mi poto, todo cae. Entonces, eso sería el otoño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primavera? En la primavera todo florece, todo es verdor, está lleno de energía. Entonces, la juventud tiene que ser la juventud. Buscándose las alternativas, ahí tiene que estar la juventud. Entonces, eso le marca. No es tan difícil. No es tan difícil. ¿Ya? Muy bien. Tercer tipo de pregunta, de extrapolación. ¿Ya? Estas sí son un poquito más elaboradas. Dice, son preguntas que nos plantean. Dime, hijo. Profesor, disculpe, ¿nos puedes pasar luego sus documentos? No los tenemos en la cámara. ¿Cuál es esto de las extrapolaciones? Sí, de los tipos de preguntas. Ya sé. Lo que pasa es que el ingeniero solamente les ha pasado el tema 4. Le voy a decir al ingeniero que les pase el tema 5 también. Seguro se ha olvidado. O sea, profe, este es el tema 5, ¿es este tipo de preguntas? Claro, o sea, ¿cómo les explico? En esta semana 4 yo he tenido que hacer 2 temas, porque saben ustedes que el ciclo regular tiene 16 semanas, pero ahora lo vamos a hacer en 12. Entonces, en algunas semanas yo tengo que tocar 2 temas para que nos alcance. Y como tipo de pregunta se relaciona directamente con comprensión de textos, le dije al ingeniero, voy a hacer esos 2 temas en una sola clase. Seguramente él solo les ha mandado la teoría de comprensión de textos y se ha olvidado de enviarle la teoría de tipos de preguntas. Dime. No se ha mandado comprensión de textos y morfología. Semana 4, morfología. No, morfología ya lo hemos hecho la semana pasada. Semana 3. Claro. Pero nos ha mandado.
Sí, yo le voy a decir en todo caso que les envíe la teoría de tipos de preguntas también, ¿ya? Pero también no se preocupen, muchachos, porque seguramente ya les van a entregar sus textos, porque van a ser impresos y ya deben estar entregándoles en estos días. Entonces ahí también va a estar todo el temario, así que no hay problema. Pero igual le voy a decir al ingeniero que les pase, ¿ya, chicos? Entonces, hablamos de las preguntas de extrapolación, dice, son preguntas que nos plantean situaciones nuevas en relación con la señalada en la lectura. Desde tales situaciones podemos concluir o derivar otras ideas distintas y hasta opuestas a las sugeridas en el texto. Estas preguntas de extrapolación son un poquito más profundas, exigen un mayor grado de comprensión y de análisis, porque lo que vas a hacer es, vas a leer el texto y luego de eso emites tú tu propio juicio y para ver si estás de acuerdo a lo que dice el autor o de repente refutas a lo que dice el autor, ¿ya? Son preguntas que miden tu capacidad de elaborar un juicio crítico, es decir, tu punto de vista. Para ello, obviamente ustedes tienen que tener un dominio previo del tema que van a discutir, ¿no? Porque yo no puedo discutir sobre física cuántica si no he leído nada nunca sobre física cuántica, ¿no? Pero si yo leo sobre, por ejemplo, literatura del Renacimiento y viene un autor y me dice, la literatura del Renacimiento era lo más grotesco que ha existido, yo le puedo discutir y puedo decir que no, porque ya domina. Entonces yo estoy emitiendo mi propio juicio. Entonces alguien viene y me pregunta, a ver, ¿qué opinas tú acerca de lo que ha dicho el Señor? Y eso es una pregunta de extrapolación, porque vamos a comparar las dos opiniones y ahí se arma el debate y la bronca y todo sale chévere, pues sí. Profe, no entiendo, pero ¿y en los exámenes de admisión cómo sería? En los exámenes de admisión casi no vienen preguntas de extrapolación, porque solamente viene para marcar ya la respuesta. Ahí no te dicen, según tus propias palabras, ¿qué piensas acerca del fenómeno del niño? No preguntan así, pues, ahí ya viene de marcación directa, entonces es muy difícil que esté una pregunta de extrapolación. Lo que sí podrían preguntarte es, por ejemplo, un bloque, yo hablo, por ejemplo, de la mortalidad infantil en el Perú. Yo tengo un bloque antes del periodo de tal presidente, y luego tengo en la actualidad, ¿no? Entonces tengo dos cosas que comparar. Podría venir una pregunta así como, de acuerdo al contexto actual, ¿usted considera que la mortalidad ha disminuido o ha aumentado? No, más o menos podría venir así de extrapolación, porque ya te dan los dos puntos de vista. Pero muy difícil que venga un examen de admisión, ¿ya? Muy difícil. En donde sí van a ver es en la universidad, pues porque ahí sí se arman los debates, las discusiones, ahí es chévere. Entonces ahí tú les preguntas a los muchachos, ¿no? A ver, ¿qué piensas tú acerca de tal fenómeno? Ah, profesor, yo creo que es esto. A ver, ¿tú estás de acuerdo con tu compañero? No, profesor. A ver, ¿qué opinas? Ah, profesor, yo he leído tal autor y él dice que es tal cosa. A ver, una tercera opinión. Ya, profesor, yo he visto en Netflix que es distinto. Ah, no, tu opinión no sirve. Porque Netflix no hablamos en la universidad. Ya, entonces, más o menos así, pues, sí. Ahí lo van a ver. ¿Ya? Y luego el cuarto tipo de preguntas son las preguntas de transcripción. Estas preguntas son sencillitas de resolver, porque la respuesta sale del texto mismo. ¿Sí? Yo leo el texto, dice, son aquellos cuyo contenido informan sobre la materia del texto, es decir, del mismo texto. Sus respuestas son fáciles debido a que están expresadas de manera semejante en el fragmento. No exigen mucho razonamiento. ¿Sí? Entonces yo leo, la Caperucita un día fue a visitarle a su abuelita, y viene la pregunta, ¿quién ayudó a la Caperucita? Y ahí en el texto está el leñador y a Marx. Esas son súper sencillas de resolver, ¿ya? Entonces, estos 4 tipos de preguntas vamos a tener, de comprensión, con todos sus casos, ¿sí? De interpretación, de extrapolación y de transcripción. Entonces, de acuerdo a lo que me piden, yo voy a resolver. Me piden título, voy a la idea principal. Si me piden tema, pregunto de qué trata el texto. Si me pide interpretar, interpreto. Si me pide transcripción, busco lo correcto. Ahora,
Estas preguntas de transcripción son medio capciosas y ha venido en los exámenes. O sea, son tan evidentes que a veces el chico dice, esta es tan evidente, tan obvia, que no puede ser. Y terminamos marcando otra que no es, pues. Entonces tenemos que saber diferenciar. Y para eso la lectura me va a ayudar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, pero... Muy bien, excelente. Y en la práctica le vamos a hacer mucho mejor. ¿Ya? Vamos entonces a la práctica. Miren cómo vamos a trabajar la práctica, ¿ya? Ustedes saben, por motivos de espacio, yo no he podido meter todo el texto en una sola diapositiva, si no la letra hubiera sido muy pequeñísima y hubiera sido antiestético. Entonces yo he puesto, de repente por ahí un párrafo, de repente un pedazo de un párrafo, he tratado de incluir. Entonces, ¿cómo le vamos a trabajar al ejercicio? Voy a necesitar un voluntario del salón, puede ser varón o chica, que nos haga el favor de leernos el texto. Y el resto de compañeros le vamos a seguir a la lectura. Yo también le voy a seguir a la lectura. Luego de eso voy a poner las preguntas. Entonces pongo la pregunta número 1, le analizamos, me dan sus propuestas y luego comparamos. ¿Sí? Para que no sea muy soso, para que no quede vacío este pedazo. Para no decir, a ver, y ahí va a quedar vacío, ¿no? Entonces necesito un voluntario. Que una chica dice lea, profe. Ya, genial. No demoren, porque si no nos vamos a tardar y no vamos a avanzar. Quiero hacer con ustedes siquiera 2 textos. Cualquiera que lea, cualquiera. No puedo ver los nombres, por eso no puedo decir, a ver, fulano de tal, pero yo espero que ustedes tengan actitud, pues la actitud es lo que manda. Profe, ya yo leo, ¿por qué voy a tener miedo de leer? Es que yo voy a leer. Profesor, yo leo. Excelente, vamos, hija. Te escuchamos. Estas noticias y esta palabra mágica Perú impulsan a Andagoya a emprender el viaje, guiado y asesorado por los propios caciques. Navega con rumbo al sur, sin acercarse a la costa y llega en solo 6 o 7 días a la desembocadura del Río Grande, a 2 grados norte de la línea equinoccial, que es precisamente la frontera norte del anhelado Perú. Andagoya asciende 20 leguas río arriba y encuentra en ambas márgenes numerosas poblaciones y una fortaleza en la Junta de Dos, probablemente la confluencia de Guaitarat o Ancasmayo con el Patia. Muy bien. ¿Ahí termina? Sigue, sino que en la diapositiva yo le he puesto ahí, hasta ahí nomás alcanza. Termínale al texto. No le tienes completo tampoco. Sí, ya ahorita. Ajá, continúa, te escuchamos. Andagoya cree haber alcanzado la provincia del Virú y el territorio cruzado por el río San Juan o Patia lo llama Virú. De los indios de esta provincia toma informaciones de cómo es el país de más al sur, de sus habitantes, de su manera de vestir, de las poblaciones y ciudades y de cómo estas gentes habían dominado muchas tierras por la vía del comercio. Además, Andagoya, acompañado por el principal intérprete del Virú, explora minuciosamente las puertas que están un poco más al sur hasta que un accidente en los manglares hace peligrar su vida. Determina entonces regresar a Panamá y detiene definitivamente la coronación de su empresa y la posesión del país que había avisorado desde su frontera y cuyo fruto el destino reservaba a otro aventurero más afortunado. Perfecto, muy bien. Gracias, hija. Entonces, linda lectura sobre la historia de cómo han llegado los conquistadores al Perú, ¿no? Muy bien, ahí veíamos el caso de Andagoya. Excelente, muy bien. A ver, primera pregunta con respecto al texto 1. Ahí va. El viaje de Andagoya resultó relativamente fácil debido a...
La ayuda de los caciques. La D, profe. Ajá, a ver qué dice el resto. ¿Qué dice el resto? También marcaría la D. Sí, profesor, la D. La D, profe. La D, ¿verdad? Muy bien, excelente. Le han ayudado los caciques y también le ayudó un intérprete. Perfecto. Excelente. Pregunta número 2. Si Andagoya hubiera viajado más al sur, ¿qué habría pasado? Porque en el texto dice que no llega a venir más al sur, sino que se regresa. ¿Qué hubiera pasado? La C. La C. A ver qué dice el resto. Mírenle bien. Puede ser, Dish. Claro, tiene sentido. ¿Qué decimos los demás? Sí, creo que es la C. La C, claro Se puede que sí. inferir eso. Sí, hubiera conquistado el Perú antes que Pizarro. Claro, pero él no llega a venir más al sur porque enferma y regresa, ¿no? Según el texto. Pero hubiese conquistado el Perú antes que Pizarro. ¿Qué hubiese pasado, no? Muy bien. Según el texto leído, Andagoya solo llegó ¿hasta dónde nada más llega Andagoya? Hasta la frontera norte del Perú. Muy bien, excelente. Hasta la frontera norte del Perú. Genial. Hasta ahí nomás llega, pues. Ahí se enferma y regresa, ¿no es cierto? Muy bien. No llega a conquistar el norte del Perú. Una de las cualidades más notables que conoció Andagoya de los peruanos era... ¿Cuál era lo más resaltante que vio Andagoya de los peruanos? Su avanzada organización social, profesor. No, no es eso. ¿Puede ser la C, profesor? Que vivían Su en habilidad los... comercial. Ajá, ahí está, ya le escuché. Su Ya, habilidad lo comercial. correcto es su habilidad comercial. Eso es lo que más le llamó la atención. Su habilidad comercial. Eran comerciantes. Ajá, sí, profe. De no haber mediado la colaboración de los caciques nativos, ¿qué hubiera pasado si es que los caciques y los intérpretes no les ayudaban? Es una pregunta de conclusión, pues voy a llegar a una conclusión. ¿A qué puedo concluir? La D, profe. ¿La D de dedo? No. Tiene que ver La bastante. La E... No. Céntrense en el Yo texto. creo que la B, yo creo que La B. Ajá. La B. La B. La B de bueno. Las B de expediciones conquistadoras hubieran tenido mayores dificultades. ¿Quiénes les ayudaban? Los caciques y los intérpretes. Imagínense que si hubiesen venido solos, no hubiesen sabido por dónde entrar, por dónde ir, cómo hablar, a qué enfrentarse, ¿no? Los caciques y los traductores iban primero donde un pueblo y les decían, hoy por si acaso va a venir este tipo de personas, para que no se asustaran. Pues. Entonces, por eso hacía que las expediciones eran relativamente fáciles, ¿no? Muy bien, excelente. Texto 2, alcanzo y para el texto 2, voluntario. Yo, profe. Ya, vamos, te escuchamos. El comienzo de la Ilíada, cumplíase así la voluntad de Zeus, indica que fue este dios quien planificó todos los acontecimientos, enviando a Ate a Agamenón. Ate es un estado de ceguera del alma o de locura pasajera y como toda locura es efecto de causas externas. Exime de responsabilidad alguna. Sí, sigue, hijo. Un ratito. Ajá, ya muy bien. Ok. Ya. Al ser víctima de Ate, uno no puede ser responsable de ella. En la Ilíada son los dioses los agentes causantes de la Ate. Zeus, la Moira, las Erinias. Estas últimas tenían la función de castigar a aquel que intentara vanamente desobedecer a la Moira, su destino. Moira significa literalmente lo que le toca a cada persona, su parte, y dice Homero que los dioses dan a cada uno de nosotros Moira.
pero a pesar de los designios, hay un resquicio de libertad humana que empieza a surgir del determinismo. Así, por ejemplo, en la Odisea, Zeus se lamenta de que los humanos culpen y atribuyan a los dioses todo lo que les ocurre. Esto evidenciaría que ya en Homero se empieza a distinguir tímidamente entre la voluntad humana y divina. Muy bien, excelente. Excelente lectura. Me gusta muchísimo esta lecturita, muy bonita, como nos da un enfoque nuevo acerca de la Ilíada y de cómo tiene ese trasfondo, pues que a veces nosotros no captamos cuando leemos solamente la parte superficial, ¿no? Bien, pregunta 1, ahí va. La Ilíada de Homero estaría representando, ¿qué estaría representando? ¿Cuál es el trasfondo? A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir el autor a través de todito este cuento, de todita esta historia? La E. La A, la esclavitud del hombre. La B, profe. Tiene que ver con la voluntad. Ajá, tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la voluntad, pero ¿de quién? De los dioses. Pero también tiene que ver con la obediencia del hombre. Entonces, a esta obediencia se le va a llamar subordinación, ¿verdad? Entonces, lo correcto va a ser la subordinación a la voluntad de los dioses, a lo divino, ¿verdad? Eso representa. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Número 2. ¿Qué concepción filosófica de la vida está presente en la Ilíada? El determinismo. El determinismo, excelente. Muy bien, el determinismo. Genial. Número 3. Los personajes homéricos, ¿no? De Homero, estaban libres de responsabilidad porque, ¿ya? Miren, ve, supongamos que un personaje homérico le mate al otro, pero él no se sentía culpable de haber hecho eso. ¿Por qué no se sentía responsable? Porque eran víctimas de los designios divinos. Perfecto, porque ellos también tenían que hacer lo que los dioses le mandaban, ¿verdad? Entonces eran víctimas de las voluntades de los dioses, de los designios divinos. Oye, muévete de tu casa, vas a naufragar, te va a atrapar el cíclope, le vas a matar al cíclope. Todo tenía una causa, un porqué. Entonces ellos pues hacían los actos, pero no se sentían responsables porque no era por su propia voluntad, sino tenían que cumplir un designio, una moira, ¿sí? Muy bien, genial. 4. Los personajes de la obra mencionada eran incapaces de contradecir las decisiones de sus dioses. Sí, contradecían, La pero al T. final tenían que cumplirle, pero ¿de qué no podían escapar? desobedecer la voluntad de sus dioses. La C, profesor. Desobedecían a veces, por eso eran castigados. Pero, La C, pero profesor. ¿de qué no podían escaparse? De los designios Liberarse de de su los moira. designios. No podían liberarse de su moira porque ya su destino estaba trazado. Eso era la concepción de los griegos, pues, ¿sí? Que todos nacíamos predestinados para algo. Que por ahí desobedecías a un dios porque el otro dios te decía, yo te voy a ayudar, eso sucedía. Pero no podías escapar de tu destino. Muy bien, perfecto. Y el ultimito. El descontento humano ante sus dioses estaría revelando qué anhelaba el hombre cuando se sentía descontento de cómo le manipulaban. Una libertad absoluta. Podría ser, pero antes de tener esa libertad absoluta, ¿qué tenía que hacer primero? Libertad divina. Sí, la libertad de los dioses contra los dioses. ¿Dónde está la libertad contra los dioses? En la en la concepto de libertad no, divina. pero eso es libertad divina. No, aquí no entra el hombre. El nacimiento del concepto de libertad divina, no. Más bien, hay otro que tiene que ver con el nacimiento de un concepto. El surgimiento del concepto de libre voluntad. El surgimiento del concepto de libre voluntad. Para llegar a tener libertad absoluta, que era el anhelo,
primero teníamos que crear un concepto de libre voluntad. Eso era, por eso se manifestaba el descontento, porque ellos no tenían la voluntad de hacer lo que querían. Libertad absoluta también ya es muy por allá, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Obviamente hay un poquito más de ejercicios, ustedes le pueden resolver, y cualquier duda o pregunta me pueden contactar y me pueden hacer las consultas nomás, no tengan temor, ¿ya? Muchísimas gracias por su presencia, que tengan una buena semana, cuídense bastante y yo nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Listo. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Ya, profe, gracias. Adiós con todos. Bye, bye.